Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí como siempre. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en uno de esos temas que nos hacen vibrar, debatir y, sí, a veces hasta especular hasta altas horas de la noche. Hoy tenemos entre manos un asunto que estoy segura, va a generar mucho más que conversación, creo que va a desatar un auténtico revuelo en la comunidad de fans y más allá. Porque vamos a hablar de ellos. Sí, amigos de Kerem Bürsin y Hande Erçel ***. Esos nombres que se han convertido en sinónimo de romance, de química explosiva en pantalla y, últimamente, de un enigma mediático que nos ha tenido al borde del asiento. Y es que, como habrán podido notar si siguen de cerca el universo del espectáculo turco, han vuelto a estar en el ojo del huracán. Rumores, indicios, señales y ahora, lo que parece ser, una reconciliación en toda regla. Pero la pregunta que nos quita el sueño a muchos de ustedes, a mí la primera, es la que realmente importa, ***, ¿cuál es la razón real detrás de esta reconciliación, ***? Antes de que nos lancemos de cabeza a este apasionante laberinto de teorías y posibles verdades, quiero hacerles un recordatorio que es vital para la continuidad de nuestro canal. Si por alguna razón, que no logro comprender, todavía no le han dado a ese botoncito rojo que dice ***, suscribirse, ***, este es el momento perfecto. No les cuesta nada. Es completamente gratis y créanme, cada suscripción es un impulso monumental para nosotros, nos permite seguir invirtiendo tiempo, energía y recursos para traerles contenido de la más alta calidad, cargado de análisis, exclusivas y, por qué no decirlo, chismes jugosos. Y por supuesto, no olviden activar esa campanita de notificaciones. Que suene fuerte cada vez que subimos un vídeo, para que se enteren al instante de nuestras últimas publicaciones, porque se vienen sorpresas que no querrán perderse. Así que ya saben, ***, suscríbanse, denle like y activen la campanita ***. Lo esperamos. Ahora sí, mis queridos detectives del corazón y del espectáculo, vamos a lo que vinimos. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin lugar a dudas, una de las más observadas, analizadas y comentadas en la historia reciente del entretenimiento turco. Y por extensión, su fama ha traspasado fronteras, conquistando corazones y audiencias a nivel internacional. Todo comenzó en el set de la exitosa serie ***, Senkal Kapm ***. Desde el primer momento en que compartieron pantalla, la química entre ellos fue algo que no se podía ocultar. Era eléctrica, palpable, casi tangible para quienes veían los episodios. Los fans, ese ejército leal y apasionado que los acompañó fielmente capítulo tras capítulo, no tardaron en percibir que entre Kerem y Hande había algo más que una simple complicidad profesional. Y para la alegría y el deleite de todos, ese algo más se hizo oficial. Sus redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor, demostraciones públicas de afecto, viajes románticos que documentaban a través de sus historias, miradas cómplices en cada fotografía. Todo indicaba que estábamos siendo testigos de una historia de amor de película, digna de los personajes que ellos mismos encarnaban en la ficción. Parecía el cuento de hadas que todos anhelábamos ver. Sin embargo, como en toda buena narrativa, hubo un punto de inflexión. Un giro inesperado que rompió la idílica imagen que teníamos. Los rumores de una posible separación comenzaron a susurrarse, primero de forma muy discreta, casi tímida. Pero como el agua que se filtra por las grietas, la información se hizo cada vez más fuerte y persistente. Comunicados ambiguos por parte de sus representantes, ausencia notable en eventos públicos importantes donde solían acudir juntos, publicaciones en redes sociales que sugerían una evidente distancia emocional. La noticia de su ruptura oficial fue, para muchos de sus seguidores, un auténtico golpe emocional. Las especulaciones sobre los motivos de la separación eran infinitas y, seamos sinceros, ninguna terminaba de convencernos del todo. Se habló de diferencias irreconciliables, de las enormes presiones de la industria del entretenimiento, de agendas de trabajo incompatibles que los obligaban a vivir vidas paralelas. Era un torbellino de conjeturas y parecía que el cuento de hadas, efectivamente, había llegado a su fin, dejando un rastro de corazones rotos y decepción. Pero la vida, y especialmente el fascinante y a menudo impredecible mundo del espectáculo, nos reservan giros argumentales que ni el guionista más audaz podría imaginar. Y este ha sido, sin duda, uno de esos giros. En las últimas semanas hemos sido testigos de un sinfín de señales que apuntan de manera inequívoca hacia un posible,
y ahora casi confirmado, regreso. Hemos visto fotos que se filtran a apariciones públicas aunque sea por separado, pero siempre en los mismos círculos sociales, y esos me gusta sospechosos y estratégicos en las publicaciones del otro en redes sociales. Todo este cóctel de indicios ha alimentado con creces la llama de la esperanza para todos aquellos que, a pesar de la ruptura, seguían creyendo en la fuerza de su amor. Y ahora, con informaciones cada vez más concretas y fuentes supuestamente cercanas que apuntan en la misma dirección, parece que la reconciliación es, más que un rumor, una realidad tangible. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, la pregunta fundamental que todos nos hacemos es, asterisco, ¿qué ha llevado a Kerem y Hande a darse una segunda oportunidad, asterisco? ¿Es un simple impulso romántico nacido de la nostalgia, una estrategia mediática cuidadosamente orquestada para avivar el interés, o algo mucho más profundo y complejo que escapa a nuestra comprensión externa? Vamos a desgranar esto paso a paso, con la paciencia y el rigor de verdaderos analistas de la farándula. Si analizamos el contexto en el que se mueven, ambos son actores de una talla internacional excepcional, con carreras fulgurantes y un poder de convocatoria que pocos pueden igualar. Kerem Bürsin, con su carisma arrollador, su atractivo natural y sus proyectos ambiciosos que lo han llevado a trascender las fronteras turcas, y Hande Erçel, cuya belleza icónica y su innegable talento interpretativo la han consolidado como una de las actrices más queridas y seguidas. Son dos figuras que generan un interés mediático y público descomunal. Y en este ecosistema una relación entre ellos, sea cual sea su naturaleza actual, siempre va a ser un imán irresistible para los medios de comunicación y, por supuesto, para sus legiones de seguidores. Una de las teorías más fuertes que circula, y que, debo confesar, me parece tremendamente plausible, es que las presiones inherentes a la industria del entretenimiento y las agendas de trabajo brutalmente apretadas fueron los factores determinantes en su ruptura inicial. Ambos son profesionales sumamente dedicados, con proyectos ambiciosos que exigen una entrega total y una exigencia constante. El hecho de que hayan estado separados, y que ahora se les vea retomando el contacto y fortaleciendo los lazos, podría indicar que han encontrado una forma más efectiva y madura de gestionar sus tiempos y sus compromisos profesionales, de priorizar su relación sin tener que sacrificar sus exitosas carreras. Quizás han aprendido a equilibrar mejor esa delicada balanza, a encontrar momentos de calidad juntos, a pesar de las inevitables distancias geográficas y los compromisos laborales ineludibles. Es posible que hayan descubierto cómo hacer que una relación funcione a pesar de las exigencias de sus profesiones, algo que no siempre es sencillo. Otro factor importante, y esto ya entra en el terreno de la pura especulación pero basada en patrones de comportamiento humano bastante comunes, es el hecho de que a veces, cuando una relación llega a su fin, es precisamente la distancia y el tiempo lo que nos hace darnos cuenta de la verdadera magnitud de lo que hemos perdido. La separación puede ser, paradójicamente, un gran maestro. Es muy posible que, tras un periodo de tiempo separados, ambos hayan tenido la oportunidad de reflexionar profundamente sobre lo que su relación significaba para ellos. Han podido ver la vida desde una perspectiva diferente, quizás más madura y serena, y es probable que se hayan dado cuenta de que lo que tenían era verdaderamente valioso y que, por lo tanto, merecía la pena intentarlo de nuevo, luchar por ello. A veces el orgullo o las diferencias iniciales se desvanecen con la experiencia, con el paso del tiempo y con una mayor comprensión mutua. El aprendizaje personal puede ser un catalizador poderoso para las segundas oportunidades. Además, y esto es algo que no podemos subestimar en absoluto, está el poder inherente de la conexión emocional y la química que vimos entre ellos Esa chispa que cautivó a millones de personas en todo el mundo no se extingue de la noche a la mañana. Si esa conexión sigue ahí, si los sentimientos genuinos perduran en el fondo, es completamente natural que busquen reconectar, que anhelen volver a sentir esa magia. Es posible que se hayan reencontrado de forma casual, quizás en algún evento social o profesional, o que uno de ellos haya tomado la valiente iniciativa de reavivar esa llama que quizás nunca se apagó del todo. Y cuando esa magia, esa conexión profunda está presente, es increíblemente difícil de ignorar o de dejar pasar. A menudo es esa fuerza incontrolable la que nos empuja a volver a intentarlo. Por otro lado, y aquí entramos en un terreno donde la prudencia es clave, debemos considerar la posibilidad de que el apoyo de su círculo cercano haya jugado un papel fundamental en esta historia. Los amigos y familiares, cuando ven a dos personas que se quieren de verdad,
que son compatibles y que, a pesar de los problemas, forman una buena pareja, a menudo animan a que intenten resolver sus diferencias y se den otra oportunidad. Es muy probable que personas de su máxima confianza les hayan ofrecido consejos, les hayan recordado lo bien que se complementan y les hayan animado a no dejar pasar esta oportunidad de reavivar su amor. El respaldo y el aliento de quienes los quieren puede ser un impulso muy importante y decisivo en momentos de duda o indecisión. Ahora seamos absolutamente realistas, mis queridos amigos. En el complejo y a menudo artificial mundo del espectáculo, también debemos considerar la posibilidad de que haya un ** componente mediático ** en todo este asunto. Una reconciliación, o incluso la mera percepción de una, puede generar una expectación descomunal, aumentar de forma exponencial la visibilidad de ambos artistas y, en consecuencia, ser enormemente beneficioso para sus proyectos actuales y futuros. Si bien, como muchos de ustedes, yo prefiero creer que el amor y los sentimientos genuinos son el motor principal, es innegable que el interés público en la relación entre Kerem y Hande es altísimo. Y esta atención mediática, tan preciada en su industria, puede ser utilizada de forma muy inteligente para mantener sus carreras en la cima. Imaginen el revuelo que causaría una aparición conjunta oficial, anunciando su regreso, o por qué no, un nuevo proyecto profesional que los una de nuevo en pantalla. Las plataformas de streaming y las cadenas de televisión estarían encantadas con semejante acontecimiento. El potencial de negocio es inmenso. Pero, volviendo a la pregunta que nos hemos hecho desde el principio, ¿cuál es la razón *real*? Mi instinto basado en la observación minuciosa de sus acciones, sus publicaciones y el contexto general, me dice que ** es una combinación de varios factores, pero con una base sólida de sentimiento genuino **. Creo firmemente que la base de esta reconciliación es un sentimiento real y profundo que, quizás, nunca desapareció por completo. Han tenido el tiempo necesario para reflexionar, para crecer individualmente como personas y como profesionales. Han tenido la oportunidad de aprender de sus errores pasados y de las circunstancias que los llevaron a separarse. Han madurado, han evolucionado, y es muy probable que hayan encontrado un punto de encuentro donde ambas partes se sientan cómodas, satisfechas y, sobre todo, felices. La reconciliación real, en mi humilde opinión, nace de la ** constatación de que la relación que compartían es más valiosa y significativa que las dificultades o los obstáculos que enfrentaron en su momento **. Es la decisión consciente y deliberada de apostar de nuevo por algo que les hizo felices, que les aportó mucho en sus vidas y que, a pesar de los altibajos, sentían que valía la pena. No se trata solo de la química innegable que existe entre ellos o de la conveniencia mediática, sino de un compromiso renovado, de una voluntad firme y decidida de hacer que las cosas funcionen esta vez, de superar los problemas del pasado y de construir un futuro juntos. Es una elección activa por el amor y la felicidad compartida. Es fundamental recordar, y esto es muy importante, que los detalles íntimos de su relación son ** exclusivamente suyos **. Solo ellos dos conocen la verdad completa, la profundidad de sus sentimientos y las razones exactas de sus decisiones. Nosotros, como observadores externos, como fans y como analistas, solo podemos especular, interpretar las señales que nos dan y basarnos en las informaciones que llegan a nuestros oídos. Pero lo que sí podemos celebrar con optimismo y alegría, es que si realmente han decidido darse una segunda oportunidad, es porque han encontrado en el otro aquello que buscan, aquello que les completa y les hace felices. Y eso en cualquier tipo de relación, sea amorosa, de amistad o profesional, es algo verdaderamente maravilloso y digno de ser celebrado. Y ahora, la parte más interesante, ***, ustedes, mis queridos seguidores, ¿qué opinan? ***, ¿creen que esta reconciliación es puramente por amor, motivada por sentimientos genuinos y profundos? ¿O creen que hay un componente de estrategia mediática detrás de todo esto? ¿O quizás una combinación astuta de ambas cosas? ¿Qué los llevó a ustedes a darse segundas oportunidades en sus propias relaciones? ¿Qué experiencias o lecciones aprendieron de esos procesos? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías más creativas y sus experiencias personales en la sección de comentarios. ***, conversemos abiertamente sobre esto, ***, este es su espacio para expresar sus ideas y debatir de forma respetuosa. En resumen, hemos explorado las diversas teorías que rodean la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado el contexto de las presiones de la industria,
las agendas de trabajo que podrían haber sido un obstáculo insuperable, el aprendizaje y la reflexión que a menudo acompañan a una ruptura, y la innegable conexión emocional que existe entre ellos. Hemos considerado también el factor mediático, sin descartar que pueda haber un componente de estrategia en todo este entramado. Sin embargo, mi conclusión personal, mi humilde opinión, es que la razón más probable y convincente es una poderosa combinación de sentimientos genuinos, un crecimiento personal significativo y una voluntad renovada y madura de hacer que su relación funcione. Han aprendido, han madurado, han reflexionado y finalmente han decidido apostar de nuevo por aquello que les hace felices y que les une de una manera tan especial. Muchas gracias de verdad por acompañarme en este análisis detallado. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes, mis fieles seguidores. Espero sinceramente que les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, entretenido. Y ahora, para cerrar este vídeo de la mejor manera posible, si han disfrutado de nuestro contenido y quieren seguir viendo más análisis como este, no duden en regalarme un me gusta Su like es nuestra mayor motivación para seguir creando y mejorando día a día. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, especialmente con aquellos que también son grandes fans de Kerem y Andel para que puedan unirse a esta apasionante conversación. Y si por alguna casualidad cósmica, aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué están esperando? Denle a ese botoncito rojo que tanto nos ayuda y no olviden activar esa campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que viene. Una vez más, gracias infinitas por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas fascinantes y análisis profundos. Hasta pronto y que la magia del espectáculo los acompañe.